Del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Es un saludo afectuoso a todos los que nos acompañan de manera presencial y también a través de las redes sociales. Un servidor, el Padre Jorge Martínez Ruz, les da la bienvenida en este que celebramos como nuestro domingo 23 del tiempo ordinario. Hoy ya primer domingo de septiembre, estamos ya a 5 de septiembre del 2021, nuestro mes patrio, que también, además de pensar en la patria, es tradicionalmente el mes dedicado a las Sagradas Escrituras, por celebrar en él, en este mes, la fiesta de San Jerónimo, aquel gran promotor y traductor de la Biblia. Y bueno, hay otras intenciones en este mes también, como la jornada por el cuidado de la creación, que también en este mes de septiembre celebramos. Hay muchas intenciones, así que pues vamos a dejarnos conducir por el Espíritu, y precisamente hoy en la liturgia Jesús hablará de la sanación, de la restauración y de devolver la salud, de renovar otra vez las cosas, lo creado, principalmente al ser humano. Vamos a iniciar, antes que otra cosa, pidiendo perdón por nuestros pecados. En este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En un momento de silencio pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que eres el defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
glorificar. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La esperanzadora profecía de Isaías que escucharemos, aunque fue dirigida a los antiguos israelitas, hoy la hacemos nuestra para expresar nuestra fe en el mesianismo de Jesucristo, que renueva todas las cosas y a todas las personas. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a todos los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reina el Señor eternamente.
Las consideraciones humanas sobrepuestas a la práctica de fe nos llevan a mirar solo la parte exterior de nuestras prácticas cultuales, cuando en realidad estas deberían ser el motor de nuestra fraternidad. Escuchemos los consejos del apóstol Santiago. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá, o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así como los más sufridos vieron que en Jesús se daban cumplimiento las antiguas profecías, es necesario que en este tiempo los cristianos seamos las manos, los pies, la boca de Jesús para llevar la salvación a todo ser humano. Se ponen de pie para entonar la aclamación al Evangelio. Jesús predicaba la nueva buena del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Efetá, que significa ábrete. Ese es parte del mensaje que hoy el Señor nos regala. Abrirnos a la acción de Dios en nuestra vida. Abrir todo aquello que está oscuro, limitado, obstaculizado, cerrado. Parecería imposible que, viendo hoy la situación del mundo y los muchos males que le aquejan, tanto en el orden natural como en el orden humano, creer que Dios es bueno, omnipotente y cercano en nuestra historia pudiera parecer algo quizá irreal. Es decir, pudiéramos pensar, ¿cómo puede permitir Dios que haya catástrofes, que mueran tantos inocentes, que tanta gente se contagie con la pandemia, ya hasta los niños, que los malvados se salgan con la suya y que impongan su ley a los demás en general, que haya tanta injusticia, tanta corrupción? ¿Cómo mirar las hambrunas, sequías, inundaciones, terremotos, huracanes? ¿Cómo combinar esto con la bondad de Dios? Ese es un tema que recurrentemente nos presenta la Sagrada Escritura y nos confronta. De entrada no sabemos la respuesta, que nos resulta misteriosa para esto. Sin embargo, sabemos que Dios sigue siendo cercano, que su proyecto salvador continúa y su poder curativo nos lo asegura. Por ejemplo, las lecturas de hoy, aunque también nos invitan a que colaboremos nosotros con este esfuerzo para vencer al mal en todos los órdenes, las lecturas nos presentan a Jesús que nos cura, pero también se exige de nosotros el poder ayudar en colaborar en esta acción de Jesús. Vamos a ver lo que nos dice cada lectura en relación a este tema. Isaías, primera lectura. El pueblo de Israel se encontraba en una situación dramática que parecía que perecía sin remedio, y el profeta asegura la cercanía de Dios y su voluntad de curar a todos los males que atacaban al pueblo. Miren, vuestro Dios, su Dios, viene en persona, viene a liberarlos del desierto. Y entonces el profeta también, en esta acción salvadora de Dios, enumera todos los diversos males que aquejaban en aquel tiempo, que no son muy distintos a los que tenemos hoy, y que el Señor va a realizar. Se curarán a los ciegos, a los sordos, a los cojos, a los mudos, e incluso brotarán manantiales en el desierto. Todo esto es el anuncio de esta nueva creación, de esta restauración, e incluso esta lectura también la utilizamos mucho en el Adviento como preparación para todo eso que el Señor renovará. En el Salmo que hemos cantado se nos invita a expresar esta gratitud hacia Dios. Alaba, alma mía, al Señor, y se va enumerando todos los favores que Dios ha concedido. Él mantiene su fidelidad, hace justicia al oprimido, da pan al hambriento, abre los ojos al ciego, endereza a los que se doblan. Esto es lo que hace Jesús y le agradecemos a través del Salmo. Continuamos leyendo la carta a Santiago, apóstol, la carta de Santiago apóstol que iniciamos el domingo pasado y que es muy crítica ante las cuestiones de la justicia social, de la igualdad, de la vivencia de los valores del Evangelio y de la coherencia de vida. Y hoy Santiago pone un ejemplo muy expresivo precisamente de la celebración litúrgica o de sus reuniones, de la misa que ellos tendrían, de cómo no hay que hacer acepción de personas. Lo contrario de lo que hacemos si a un rico lo tratamos de manera muy distinta que a un pobre, es decir, tratar a todos por igual y no ser selectivos. Es lo que critica el apóstol en esta carta, porque obrar así, haciendo distinciones, es juzgar, dice él, con criterios malos, porque tendríamos que aprender de Dios mismo, que si por alguien tuvieran preferencia, Dios ha demostrado que es por los pobres. ¿Que acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser los herederos del reino?
Eso es el tema de la carta de Santiago. Y ahora, en el Evangelio de San Marcos, vemos que en sus andanzas por diversas regiones, hoy en Sidón, fuera del territorio de Galilea, Jesús cura a un pobre hombre que le presentan que era sordo y además por eso quizá no podía hablar. Y lo hace elevando la mirada al cielo, tomando con sus dedos los oídos y con su saliva la lengua del enfermo. Recordando que la saliva en muchas culturas se le atribuyen poderes curativos. No nada más piensen que Jesús está haciendo cosas ociosas. Hasta hoy día la saliva tiene alguna acepción curativa. No es cierto que a veces se pone en las heridas y bueno. Entonces, él coloca y además, bueno, si es su saliva, pues quién no quisiera recibir de Jesús lo que fuera. Entonces, toca a Jesús al enfermo, los oídos, la lengua y sobre todo pronuncia con autoridad esta palabra, efetá. Es una palabra aramea que significa ábrete. Y sigue también el tema del secreto mesiánico, no contarlo a nadie, cosa que era muy difícil, pues porque todo se iba contando y extendiendo. Este es el poder curativo de Jesús. Dios que crea el universo y Dios que ve que todo era bueno, sigue fiel a su proyecto de salud y salvación, a pesar de la desarmonía que ha traído la maldad humana a nuestra historia. Y sobre todo hoy que vemos que la pandemia sigue causando estragos, y como decía alguien por allá, bueno, ¿en qué variante vamos de la cepa del COVID? Ya vamos ahorita en la lambda y luego en una que se llama mu, ¿no? Y bueno, y nos vamos a echar todo el alfabeto griego y después dice hasta los signos del zodiaco. Creo que va a seguir y va a seguir y va a seguir apareciendo, va a seguir mutando esta situación y nosotros tenemos que estar firmes y pudiéramos decir, bueno, si Dios quiere que el hombre se salve y esté sano, ¿por qué siguen pasando estas cosas? Bueno, muchas de estas cosas, recordemos, es por la negligencia humana y por la maldad de algunas personas. Y no estoy hablando de una conspiración mundial para acabar con el mundo. Me refiero a que directamente cuántos obstáculos hay a veces para que la gente reciba medicinas, reciba atención, reciba cuidados y al revés, cuánta gente teniendo los recursos no los quiere recibir. Y hoy día vemos que aún hay gente que no se quiere vacunar. Dice, es que la vacuna no va a impedir que te mueras. Y hemos visto que muchas veces, a veces no. Pero imagínate, sin la vacuna, ¿cómo te va a ir entonces? Peor. Entonces, es parte de la negligencia humana. Dios pone sus medios muchas veces y no los tomamos. Muchos de los males que suceden también por culpa humana están contra el plan de Dios. Y no se diga todo lo que el hombre hace contra la naturaleza humana, contra la dignidad de la persona, e incluso hablando de invadir la naturaleza, que en este mes hablamos de la creación, el mes de septiembre. Bueno, pues cuántas veces la deforestación y el atacar directamente la naturaleza, el ecosistema, que eso después cobra factura. Y no se diga lo que va directamente contra la dignidad de la persona humana y contra su vida. Sea lo que sea, Dios sigue queriendo el bienestar y la salud para todos a pesar de nuestros errores. Y como decía Isaías y repetía el Salmo, hemos visto que se cumple en Jesús todo esto de sanar. Quiere que los ciegos recobren la luz, los sordos el oído y el sonido, los mudos el habla, los cojos la agilidad, los desiertos el agua. Y todo esto lo podemos traducir mucho a la enfermedad espiritual, por esos grandes desiertos que hay en nuestro corazón. Este poder curativo de Dios se nos ha manifestado plenamente en Jesús. ¿Y cuántas veces vemos en el Evangelio cómo Él sana a los enfermos, resucita a los muertos, domina y controla la naturaleza y libera integralmente a la persona humana? Jesús cura al hombre entero, no solo de su enfermedad. Y en verdad, como dicen las gentes de este episodio, dicen todo lo hace bien. Y recordemos que incluso, como dice San Pedro en su catequesis de los Hechos de los Apóstoles, Jesús pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Y además recordemos que Jesús no solamente a algunos devuelve la salud, también perdona los pecados, les devuelve la dignidad, los reintegra a la sociedad, los levanta y le dice no peques más. Jesús le da una dimensión, redimensiona la dignidad de la persona y le devuelve el sentido. Por eso es importante ese encuentro con Jesús. Hoy día entonces el resucitado sigue curando a la humanidad y lo hace a través de su iglesia. Durante 2000 años la comunidad de Jesús se ha dedicado no solo a predicar la palabra y a perdonar pecados, también a curar enfermos, a atender a pobres y marginados, a luchar contra toda opresión e injusticia, a trabajar por la liberación integral de la persona. Y esto es una tarea en la que todos debiéramos sentirnos comprometidos, no solo los sacerdotes y las monjas. Y esto que digo porque muchas veces señalan a la iglesia en sus 2000 años de existencia todos los errores que ha cometido y que sigue cometiendo, que sí, son muchos. Mientras la iglesia esté en manos de seres humanos habrán errores, pero son muchísimos más los favores, las gracias, la ayuda que ha hecho en favor de la humanidad, mucho más, incomparable. Y nada más con este ejemplo basta pensar cuántos hospitales, escuelas, albergues, atención a migrantes, comedores hay atendidos por la iglesia en el mundo. Solo en nuestra diócesis, atención a personas alcohólicas, a enfermos pobres, albergues, y ahorita el tema de los migrantes que está muy, muy delicado, que hay que atender también. En México, ¿cuántas casas de migrantes hay? Hace no mucho, la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un esfuerzo por hacer un directorio de todas las casas de obras sociales que hay en México. Y nos invitaban a revisar. Revisen cuántas obras sociales hay de la iglesia en México. Muchísimas, que a veces no conocemos y que podemos colaborar con ellas. Aquí en nuestro estado hay muchas también de la iglesia. No estoy diciendo que las que no sean de iglesia no funcionen, claro que sí. Pero estoy diciendo que a través de la iglesia se sigue actuando para atender todas estas necesidades tan delicadas de la persona humana. Por eso todos debiéramos sentirnos comprometidos. Y también, como recomendamos siempre, es bueno ayudar no solo a la persona en particular, sino a las instituciones que honestamente trabajan en función de estas personas, que es mucho más útil y más proyectivo, con más alcance. De una manera especial, entonces, la Iglesia actúa en esta liberación y con un poder curativo también, no solamente en las obras sociales, sino en los sacramentos, así como en los sacramentales, muy parecidos a los que utilizó Jesús, imponiendo las manos, ungiendo con óleo, con crisma, bañando en el agua y con palabras decisivas, haciendo que el Espíritu descienda. Como ejemplo tenemos el milagro de hoy que hace referencia al bautismo, porque vemos que en el bautismo uno de los signos complementarios en el sacramento está precisamente el rito del efetá, que ahora en pandemia no lo hacemos directamente porque es tocar los oídos y los labios del bebé diciendo estas palabras. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para la alabanza y gloria de Dios Padre. Ese es el último signo que se realiza en el bautismo, que ahora en pandemia pues solo hacemos la oración, mucho riesgo estar tocando los oídos y los labios del bebé, pero el signo es abrir los sentidos para escuchar y luego para pronunciar. Y un cristiano debe tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar, tanto a Dios como a los demás, y no hacernos a los sordos, a los tontos, cuando Dios nos habla o cuando hay que ayudar a alguien, que ahí hasta fingimos demencia muchas veces, no oímos a Dios, no vemos al necesitado, ¿verdad? Y a veces, pero ciegos, totalmente ciegos, no vemos lo que está pasando a un lado, terriblemente no. Esta tarea la aplicamos a todos, pensar que Jesús actúa en la iglesia y que nosotros somos su iglesia y que también nosotros necesitamos curarnos de sordera y de mudez voluntarias todas las veces que no queremos oír, que no queremos hablar, que no queremos profesar o proclamar o alabar o agradecer por terquedad, por necedad.
Si en cambio ejercemos la misión de curar a todos sin necesidad de hacer milagros, podemos obrar mucho. Así que hagámonos estas preguntas, tomando todo lo que la liturgia nos propone hoy. ¿Somos capaces de ayudar a los ciegos, a los que no pueden ver, para mostrarles los caminos de Dios? ¿Somos capaces de ayudar a los sordos, a los que no oyen, a los que no quieren escuchar el mensaje de Dios, o de enseñárselos si no los conocen, o a los mudos que no quieren hablar bien y solo hablan cosas malas y críticas? ¿Somos capaces de generar buenos comentarios y no estar dados al chisme o a las murmuraciones? ¿Somos capaces de tratar por igual a las personas, no siendo o dando favoritismo solamente a los ricos o por nuestra conveniencia, como dice Santiago hoy en su carta, que si hacemos, como dice el mismo Jesús, si hacemos cosas buenas a los que nos hacen bien, ¿qué mérito hay en eso? Y a veces en nuestras mismas celebraciones podemos hacer alguna discriminación. No se diga, y no lo digo solo por parte de los ministros, cuántas veces viene alguien y dice, no se puede una misa solo para mí, solo con mi intención, que no se diga el nombre de nadie más. Y eso todavía lo seguimos escuchando. Entonces, o si no, de repente, pero no dijeron el nombre de mi difunto, el nombre de mi enfermo, por la razón que sea, por error del sacerdote, por error del que lo escribe. Y entonces dudamos de la capacidad de Dios de conocer nuestra intención y nos quedamos solo con eso. Solo mencionan a unos, no mencionan a todos, ¿verdad? Es mi misa, ¿por qué están incluyendo otras intenciones? Esto ya es hacer favoritismos y distinciones. Cuando los sacramentos, igual, ¿cuántas veces se piden sacramentos particulares, verdad? Solo a mi niño, solo a mi persona, solo... Y cancelamos la posibilidad de que otros también tengan el derecho, cuando a veces no tienen el espacio ni las posibilidades. Hasta cuando se dice solo a mi difunto. Imagínense que alguien le dijera a Dios, solo a mi difunto que esté en el cielo, los demás que busquen a dónde irse. Pues eso no se puede, y ahí no va a haber esos favoritismos. O sea, tengamos en cuenta que estamos en comunidad y necesitamos de los demás para todo. Y uno no es sacerdote solo para uno, hay que atenderlos a todos y a veces no nos damos abasto. Entonces, entre nosotros a veces generamos estas cosas y luego le echamos la culpa solo a los ministros. Y no es culpa solo de nosotros, es culpa a veces de que solo velamos por nuestras necesidades. Y al contrario, tenemos que ayudar a sanar a los demás. Y la primera medicina para hacerlo es nuestro testimonio de apertura, de cercanía, de buscar el bien del otro, porque sabemos que somos iglesia, que Cristo actúa y que nosotros somos sus sacramentos vivos de amor para actuar en los demás. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Vamos a proclamar nuestra fe. Digamos juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por medio de Jesucristo nuestro Salvador, presentemos al Padre nuestra oración humilde y llenos de confianza, digamos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que con su palabra y testimonio siga presentando en todo el mundo a Cristo, sanador y liberador, luchando sin cesar en favor de los más desfavorecidos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Gustavo y su auxiliar Pedro, que predican y viven de la palabra de Dios, para que el Señor les conceda larga vida y santidad. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes de nuestro país, para que abran sus oídos y escuchen el clamor de los más necesitados y atiendan sus demandas, especialmente a los damnificados, a los pobres y a los enfermos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todas las familias, para que en este que ha sido declarado por el Papa Francisco, Año de la Familia, todos podamos dar testimonio del amor incondicional de Dios, fortaleciendo así los lazos familiares. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra parroquia de San Juan Bosco, para que vaya creciendo cada vez más en la vivencia de la palabra que en cada misa escuchamos. Oremos. Escúchanos, Padre. Pedimos por las intenciones de esta misa que estamos ofreciendo, por varias intenciones. Primero, en acción de gracias, del cumpleaños de Román Martínez Brito. También, no dice cuántos años. También el cumpleaños 7 de Daniela Lucía González Vázquez. Cumpleaños 24 de Fabiola Aimé Canul Cogó. Y el cumpleaños de mi primo Enrique Ruz Gamboa. De los que estén presentes, al final les damos la bendición. Oremos. Escúchanos, Padre. Pedimos por la salud de varios hermanos nuestros, de Carlos Rubén Pérez Castillo, de Félix, de María José, que salió bien de su operación, de Socorro Jautec y María Cecilia Jautec, de Boni Agar González, de Milton Pérez, Regina Pérez y Camila Pérez, de don Wilber Renán Pinzón Cabrera, que acabamos de visitar para darle la unción, de Joani González de García, de José González Pérez, Yolanda Barrera, de Melanie Bacab Estrella, una pequeña que van a operar pronto, de Iracema Heredia, de Rosario Pot, de Patti Cerón, de la familia Chimal Cerón y de doña Irma Yolanda Cuevas Gómez. Oremos. Escúchanos, Padre. Y pedimos por el eterno descanso de varios hermanos nuestros, de don Martín Espadas Castillo, Silvia Clarita, Dulce Gil Pérez, Carlos Salazar Amaro, Socorro Inés Canul Cámara, Máximo Pech Chim, Edmundo Q, Concepción Cárdenas, el doctor Ángel José Cantún Cobian en sus 2 años, Victoria Borges, Juanita Cárdenas, Manuel Cárdenas, Fausto Humberto Osorio Villafaña, Carlos Zulcawich en sus 2 meses, Ana Lilia y María del Carmen Sabido. Oremos. Escúchanos, Padre. Tú, Señor, que has elegido a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos de tu reino, escucha nuestras oraciones y ayúdanos a proclamar con valentía tu evangelio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vino y pan,
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu divina majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo, y Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y a los afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Gustavo y su auxiliar Pedro, con todos los obispos, sacerdotes y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres nos animemos con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sintiéndonos comprometidos con la creación, con los hermanos, con el cuidado incluso de nosotros mismos, llenos de confianza nos dirigimos al Padre, tal como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Concédele, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bueno, ahora se va a hacer la colecta, invitándolos a ser generosos, recordando que los que nos acompañan a través de las redes sociales pueden ayudarnos con sus donativos, que seguimos agradeciendo, y si es por una situación igual en particular, ahí pueden especificar si es para despensas, si es para los techos. Ya hemos terminado, la cuenta está publicada en el Facebook parroquial. El Facebook parroquial se llama Parroquia San Juan Bosco Mérida. Parroquia San Juan Bosco Mérida, ahí está publicada la cuenta. Comento yo, también ya hemos terminado los trabajos de impermeabilización que estamos pagando, pero pues para los que saben más voy a comentar los gastos que tuvimos, para que de repente me dicen, eso lo cobraron muy caro, o eso lo podemos donar para la siguiente. Recuerden que nos faltan todavía 2 capillas para impermeabilizar. Mantenimiento y reparación de plafón ciego, 1,668. Mantenimiento y reparación del plafón con forma, 6,000 pesos. Retoque de pintura en varias partes, en yeso y otras más, de 3.50 metros de altura, 675 pesos. Y lo más fuerte, el suministro y aplicación de impermeabilizante a 2 manos en 520 metros cuadrados y de marca Thermotec. Ya dije marca, bueno, pues no, yo no sé de eso, pero ahí está. Con 5 años ha fibratado, 54,600 pesos. Nuestra deuda es de 73,013.88 a meses sin intereses, y ya juntamos 7,000 pesos. Muy bien, pues vamos a avanzar. Ese fue nuestro primer mes. Y bueno, pues pongo esos datos para que los que saben también vean, y algunos ya se empezaron a ofrecer para las que vienen, y me parece muy bien, pero hay que pagar también esta, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante, nos dieron a plazos sin problema, pero ya ahorita que vienen todas estas lluvias, hasta ahora no ha entrado el agua, pero por eso invito también quien vaya a la parroquia, si ve que hay goteras o algo, que nos avise para que enseguida lo reportemos. Junto con esto estamos iniciando mes, así que los que puedan ayudar con sus despensas esta primera quincena de mes, para que a mediados del mes podamos repartirlo en los hermanos y vecinos pobres, precisamente a propósito del tema de la ayuda a los más necesitados. Entonces, pues vamos a ser solidarios, y los que habitualmente ayudan, que lo sigan haciendo, porque algunos llegan y traen paquetes de cosas que ya tienen previsto comprar, que valoramos mucho. Otros mandan donativos, y también otros en especie van trayendo. Esta vez sí ya llegó el papel de baño, que hay un montón, ya lo trajeron. Ahí está ya en la parroquia. Entonces para 3 meses creo que es ese papel, pero pues digo, estoy hablando de las despensas que damos a los vecinos pobres, ¿no? Entonces, quien quiera ayudar, pues seguimos recibiendo su colaboración. Muy bien, pues vamos a saludar a la Virgen y nos despedimos,
pues deseándoles a todos que tengan una bonita semana y que vivamos ayudándonos los unos con los otros. Oh Señora y Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.